¿Alguna vez has sentido que la oscuridad te rodea y que no hay salida? Así vivía Israel en aquellos días. Un pueblo entero atrapado en un ciclo de sufrimiento, una nación que había olvidado a su Dios y que ahora enfrentaba las terribles consecuencias. Esta es la historia de cómo la fe de una mujer, Débora, rompió las cadenas de la opresión y transformó el destino de su pueblo. Israel estaba sumido en el caos. Era la época de los jueces, un tiempo donde no había rey y cada uno hacía lo que le parecía correcto. Pero la libertad sin guía había llevado al pueblo a un estado de constante rebelión contra Dios. Y, como tantas veces antes, su desobediencia los había dejado vulnerables. Esta vez, el enemigo era Jabín, un rey poderoso de Canaán, que los sometió a un yugo insoportable. Por 20 años, Jabín y su temido comandante militar, Sísara, dominaron a Israel con una brutalidad implacable. Sísara no solo lideraba un ejército bien entrenado, sino que tenía un arma que inspiraba terror, 900 carros de hierro, algo que para los israelitas parecía invencible. El pueblo vivía paralizado, escondiéndose en las montañas, evitando los caminos principales y temiendo por sus vidas. No había esperanza, o al menos eso parecía. Pero cuando todo parecía perdido, ocurrió algo increíble. El clamor del pueblo llegó hasta Dios. La Biblia nos dice que, en su angustia, los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Este momento marcó el inicio de un cambio, porque aunque ellos habían olvidado a Dios, Él no los había olvidado a ellos. En medio de la opresión, Dios estaba preparando a alguien que sería la respuesta a sus oraciones, Débora, una profetisa y jueza. La historia nos enseña algo profundo, incluso en los momentos más oscuros, cuando el enemigo parece invencible y la esperanza está casi extinguida, Dios puede levantar una solución inesperada. Y en esta ocasión, esa solución estaba por llegar a través de una mujer con una fe inquebrantable y un llamado divino. Aquí comienza su historia. En medio de aquella desesperación, Dios levantó a alguien inesperado. No era un guerrero con una espada en mano ni un líder político poderoso. Era una mujer llamada Débora, una profetisa cuyo corazón ardía por la justicia de Dios. Lo que la hacía especial no era su fuerza física, sino su fe y su disposición a escuchar la voz del Señor. Ella se convertiría en la guía espiritual, política y militar que Israel tanto necesitaba. Débora tenía un lugar particular donde ejercía su liderazgo, bajo una palmera entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Allí, hombres y mujeres acudían a ella en busca de sabiduría y dirección. No era común ver a una mujer en una posición de autoridad en esa época, pero su sabiduría y su conexión con Dios la habían hecho ganar el respeto de todo el pueblo. La palabra de Dios fluía a través de ella, y cada consejo, cada decisión, estaba impregnada de una profunda convicción divina. Pero Débora no solo resolvía disputas, también tenía una visión más grande, liberar a Israel de la opresión de Jabín. Un día, mientras estaba bajo la palmera, Dios le dio una orden clara. Sabía que el tiempo de la opresión había llegado a su fin. El Señor le reveló el plan para derrotar al ejército de Sísara y devolver la libertad a su pueblo. Ahora, necesitaba a alguien que llevara a cabo esta misión. Débora llamó a Barak, un líder militar reconocido, y le transmitió el mensaje de Dios. Debía reunir un ejército de 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y enfrentarse al poderoso ejército cananeo en el monte Tabor. Pero Barak dudó. No cuestionaba el plan, sino su capacidad de llevarlo a cabo. Por eso, le pidió a Débora que lo acompañara, demostrando que su confianza no estaba en las armas, sino en la presencia de Dios que veía en ella. Débora aceptó, pero le advirtió, la gloria de esta victoria no será tuya, sino que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Con esta declaración, marcó el inicio de una serie de eventos que no solo cambiarían el curso de la historia, sino que demostrarían que la verdadera fuerza no está en la espada, sino en la obediencia a Dios. Cuando recibí la palabra de Dios, sabía que la misión que tenía enfrente no sería sencilla.
El ejército de Sísara era una fuerza imponente, respaldada por 900 carros de hierro, armas de guerra que parecían insuperables para un pueblo como Israel, débil y disperso. Sin embargo, el Señor no nos había llamado a luchar con nuestras propias fuerzas, sino a confiar en su poder. Con esta certeza, envié un mensaje a Barak, un líder militar valiente y conocido por su capacidad estratégica. Barak llegó a la palmera donde yo juzgaba, y le hablé con la autoridad que venía del Señor, el Dios de Israel, te manda a marchar al monte Tabor. Allí reunirás 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, porque Dios mismo atraerá a Sísara y a su ejército al río Quizón, donde serán entregados en tus manos. En ese momento, Barak escuchó atentamente, pero algo en su mirada revelaba su temor. No era miedo del enemigo, sino una duda sobre sí mismo y sobre su capacidad para cumplir esta tarea. Finalmente, Barak respondió con una condición que sorprendió a muchos: si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré. Algunos habrían interpretado esto como una falta de fe, pero yo entendí que Barak no estaba buscando mi apoyo humano, sino la presencia de Dios que él reconocía en mí. Acepté su petición, pero le advertí algo que no podría olvidar: iré contigo, pero la gloria de esta victoria no será tuya. El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Este detalle no parecía importante en ese momento. Lo crucial era que Barak había decidido obedecer a Dios, aunque necesitara el respaldo de mi presencia. Juntos nos pusimos en marcha, y el mensaje del llamado corrió por las tribus. Hombres de Neftalí y Zabulón se unieron a nosotros, formando un ejército de 10,000 guerreros. Era una cantidad impresionante para Israel, pero aún parecía diminuta frente al poderío de Sísara. Mientras subíamos al monte Tabor, la tensión crecía. Sabíamos que enfrentábamos un enemigo formidable, pero también teníamos la certeza de que el Señor había preparado este momento. Todo estaba listo para el enfrentamiento decisivo, un evento que demostraría que no se necesita ser el más fuerte, sino estar del lado de Dios para vencer. Cuando recibí la palabra de Dios, sabía que la misión que tenía enfrente no sería sencilla. El ejército de Sísara era una fuerza imponente, respaldada por 900 carros de hierro, armas de guerra que parecían insuperables para un pueblo como Israel, débil y disperso. Sin embargo, el Señor no nos había llamado a luchar con nuestras propias fuerzas, sino a confiar en su poder. Con esta certeza, envié un mensaje a Barak, un líder militar valiente y conocido por su capacidad estratégica. Barak llegó a la palmera donde yo juzgaba, y le hablé con la autoridad que venía del Señor, el Dios de Israel, te manda a marchar al monte Tabor. Allí reunirás 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, porque Dios mismo atraerá a Sísara y a su ejército al río Quizón, donde serán entregados en tus manos. En ese momento, Barak escuchó atentamente, pero algo en su mirada revelaba su temor. No era miedo del enemigo, sino una duda sobre sí mismo y sobre su capacidad para cumplir esta tarea. Finalmente, Barak respondió con una condición que sorprendió a muchos: si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré. Algunos habrían interpretado esto como una falta de fe, pero yo entendí que Barak no estaba buscando mi apoyo humano, sino la presencia de Dios que él reconocía en mí. Acepté su petición, pero le advertí algo que no podría olvidar: iré contigo, pero la gloria de esta victoria no será tuya. El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Este detalle no parecía importante en ese momento. Lo crucial era que Barak había decidido obedecer a Dios, aunque necesitara el respaldo de mi presencia. Juntos nos pusimos en marcha, y el mensaje del llamado corrió por las tribus. Hombres de Neftalí y Zabulón se unieron a nosotros, formando un ejército de 10,000 guerreros. Era una cantidad impresionante para Israel, pero aún parecía diminuta frente al poderío de Sísara. Mientras subíamos al monte Tabor, la tensión crecía. Sabíamos que enfrentábamos un enemigo formidable,
pero también teníamos la certeza de que el Señor había preparado este momento. Todo estaba listo para el enfrentamiento decisivo, un evento que demostraría que no se necesita ser el más fuerte, sino estar del lado de Dios para vencer. El momento había llegado. Desde lo alto del monte Tabor, podíamos ver cómo el ejército de Sísara se acercaba. Sus 900 carros de hierro brillaban bajo el sol, una imagen que habría llenado de terror a cualquiera. Aún desde la distancia, se podían escuchar los tambores y el ruido de sus ruedas avanzando. Parecía imposible que un ejército como el nuestro, formado por campesinos con armas rudimentarias, pudiera enfrentarse a esa fuerza aplastante. Pero allí estábamos, no confiando en nuestra habilidad, sino en la promesa de Dios. En ese instante, Dios habló a través de mí con una claridad que no dejaba lugar para la duda. Le dije a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos, ¿no ha salido ya el Señor delante de ti? Estas palabras resonaron como un grito de guerra, encendiendo el corazón de los hombres. Barak lideró a los 10.000 guerreros en una carga impresionante desde la cima del monte, descendiendo directamente hacia el valle. Lo que sucedió después fue un milagro que solo Dios podía orquestar. Justo cuando Sísara y su ejército se posicionaban cerca del río Quizón, una tormenta inesperada se desató. La lluvia torrencial convirtió el suelo en un lodazal, haciendo que los temidos carros de hierro se atascaran. Lo que antes parecía una ventaja insuperable para Sísara, ahora se había convertido en su mayor desventaja. Su ejército, desorientado y atrapado, quedó a merced de los hombres de Israel. El caos se apoderó del campamento enemigo. Los soldados cananeos, incapaces de maniobrar sus carros, comenzaron a huir, pero el ejército de Barak los persiguió sin descanso. Cada paso que daban confirmaba que el Señor estaba peleando por nosotros. Fue una victoria contundente, ni un solo hombre del ejército de Sísara sobrevivió. Sin embargo, Sísara, al darse cuenta de que todo estaba perdido, abandonó su carro y huyó a pie. Desapareció entre las sombras, dejando atrás a su ejército destruido. Aunque habíamos ganado la batalla, todavía quedaba un enemigo suelto, y el desenlace de esta historia estaba por volverse aún más sorprendente. En medio del caos de la batalla, mientras los soldados de Israel celebraban la victoria, un hombre corría desesperadamente por su vida. Sísara, el temido comandante cananeo, había abandonado su carro de guerra, aquel que tantas veces había sido su símbolo de poder. Ahora, sin ejército ni aliados, huía solo, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza. Sabía que si lo atrapaban, su destino estaba sellado. Mientras avanzaba, Sísara divisó una pequeña tienda al margen del camino, un refugio en el lugar menos esperado. Era la tienda de Jael, la esposa de Heber el ceneo. Heber y su clan mantenían una relación neutral con Jabín, el rey cananeo. Confiando en esta conexión, Sísara entró, buscando seguridad. Jael lo recibió con aparente hospitalidad, sin mostrar signos de alarma. «Entra, señor, no temas», le dijo, mostrándose amable y tranquila. Agotado y confiado en su refugio, Sísara pidió agua, pero Jael fue más allá, le ofreció leche caliente y lo cubrió con una manta para que descansara. Al sentirse seguro, Sísara le dio una última instrucción antes de quedarse dormido: «Quédate a la puerta de la tienda y si alguien pregunta por mí, dile que no estoy aquí». Pero Jael tenía otros planes, guiados por algo mucho más grande que cualquier pacto humano. Mientras Sísara dormía profundamente, Jael tomó una estaca de la tienda y un martillo. Con una determinación impresionante, se acercó al comandante dormido y, con un golpe certero, le quitó la vida. La victoria de Israel no solo estaba asegurada en el campo de batalla, ahora también se había cumplido la profecía que Débora había declarado: «El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer». Poco después, Barak llegó a la tienda persiguiendo a Sísara. Jael salió a recibirlo y dijo: «Ven, y te mostraré al hombre que buscas». Cuando Barak entró,
vio el cuerpo de Sísara. En ese momento, no quedó duda de que esta victoria no había sido por la fuerza de los hombres, sino por la intervención directa de Dios, quien usó a las personas menos esperadas para cumplir su propósito. Así terminó la historia del hombre que había traído terror a Israel por 20 años. Pero esta no es solo una historia de la caída de un enemigo, es un recordatorio poderoso de que Dios puede usar cualquier circunstancia y a cualquier persona, incluso a quienes parecen insignificantes, para cumplir su plan. La victoria estaba sellada, el enemigo había sido derrotado, y con ello, la opresión que había pesado sobre Israel por tantos años llegó a su fin. Pero la batalla no solo se libró en el campo, también había una victoria espiritual que debía celebrarse. Y, como en muchas otras historias bíblicas, una vez que la tormenta se despeja y la paz llega, el pueblo no puede dejar de alabar a Dios por su intervención divina. Fue entonces cuando Débora y Barak, con corazones llenos de gratitud, se unieron en un cántico de alabanza, un himno que reflejaba no solo su victoria militar, sino también su dependencia total de la mano de Dios. Este cántico no solo celebraba el triunfo sobre Sísara y su ejército, sino que también era un recordatorio de cómo Dios había respondido a las oraciones del pueblo en su tiempo de angustia. Débora comenzó con una declaración profunda, cuando los príncipes se encargaron de la causa de Israel, cuando el pueblo se ofreció voluntariamente, alabada sea Jehová. Su voz resonaba como un llamado a todos a reconocer la bondad de Dios. Bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, que has liberado a tu pueblo. Estas palabras, llenas de fe, no solo describían un hecho histórico, sino que revelaban un profundo agradecimiento por la intervención divina que había guiado cada paso de la batalla. A medida que el cántico avanzaba, Débora recordaba cómo los cielos habían respondido al clamor del pueblo. Habló de cómo el río Quizón se había desbordado y cómo el propio viento había trabajado a favor de Israel. La tormenta que había sembrado caos en las filas de Sísara, era un testimonio de que todo estaba bajo el control de Dios. Se desbordaron los ríos de Quezón, decía el cántico, el Señor luchó por nosotros. Barak, unido en esta alabanza, también levantó su voz en agradecimiento. Juntos, proclamaron que esta victoria era un acto divino, que no dependía de las armas, ni de la habilidad humana, sino del poder soberano de un Dios que no deja a su pueblo desamparado. Lo que parecía una batalla perdida se convirtió en una victoria resplandeciente por la gracia y la intervención de Dios. Este cántico no solo conmemoraba una batalla ganada, sino que era una proclamación pública de la fe de un pueblo que, a pesar de sus fallas, había experimentado la fidelidad de Dios. Y así, con el eco de sus voces, Israel fue renovado en su confianza en el Señor. Este cántico no solo quedó en la historia de Débora y Barak, sino que perduró a lo largo de los siglos como un recordatorio de que el poder de Dios es mucho mayor que cualquier ejército, cualquier enemigo y cualquier desafío que podamos enfrentar. El pueblo de Israel, bajo su liderazgo, no solo había sido liberado físicamente, sino que había sido restaurado espiritualmente. A lo largo de su vida, Débora fue una profetisa que guió a su gente, que los dirigió en tiempos de desesperación y que se convirtió en un símbolo de fortaleza y sabiduría. Su influencia, además de ser espiritual, era también política. No solo salvó a Israel de la opresión, sino que estableció una estructura de justicia y fe que perduró en generaciones posteriores. La historia de Débora fue un ejemplo de que un líder verdadero no solo tiene la capacidad de dirigir, sino que también tiene el coraje de escuchar la voz de Dios y actuar en su nombre, sin importar los obstáculos. Al final de su vida, Débora dejó un Israel transformado, una nación que entendió la importancia de la obediencia a Dios y la valentía de actuar con fe. Su legado no se limitó a las victorias militares, sino que se extendió a la forma en que Israel vivió y se relacionó con su Creador. La paz que disfrutaron después de la victoria sobre los cananeos no fue solo un descanso de la guerra, sino una paz que les permitió reflexionar sobre lo que realmente importaba, vivir conforme a la voluntad de Dios.
Hoy, la historia de Débora sigue siendo una inspiración para mujeres y hombres por igual. Su fe inquebrantable, su valentía y su sabiduría son cualidades que continúan enseñándonos cómo ser líderes que confían plenamente en Dios. El legado de Débora es un testimonio de que con la dirección de Dios, lo imposible puede convertirse en una victoria gloriosa, y lo que el mundo considera débil puede convertirse en el instrumento más poderoso en sus manos.